Bueno, comienzo para ir manteniendo el horario, porque si no, nos corremos y tenemos mucho material para dar. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Ayer yo les conté sobre paneles solares. Vimos la cantidad y los dos tipos de paneles que había. Les hice anotar, que quiero que lo tengan a mano, la corriente del panel solar y la tensión. Les conté un poco sobre baterías. Y hoy sí les voy a pedir que tengan una hoja a mano, porque con Ricardo, que van a tener después que termine ahora en un ratito, Ricardo les va a explicar a fondo cómo es el tema de baterías y les va a contar su experiencia. Nosotros buscamos también que en esta mezcla de docentes que están teniendo puedan ir escuchando distintas versiones y vean que vamos todos para el mismo lado y que apuntamos y creemos que las energías renovables son la salida, y son la salida, para poder enfrentar las condiciones de cambio climático que estamos ya viviendo en nuestra vida cotidiana. Vamos a empezar. Yo les había llegado a explicar lo que era el sistema on-grid y off-grid. Vamos a retomar desde ese punto. Ahí también abro el chat. Entonces ya estamos preparados. Repasando lo de ayer, habíamos visto lo que eran los paneles policristalinos y monocristalinos, hicimos algunos cálculos con área. No sé si ustedes hicieron la tarea y vieron el video de cómo se fabricaba el panel solar. Y vamos, después van a ver baterías con Ricardo, como les dije, y vamos a lo que nos compete, que es el sistema off-grid. El sistema off-grid está formado para poder alimentar las cargas en ausencia de otro tipo de energía. ¿Está bien? Un sistema off-grid o isla es fuera de la red. Bien, Marcela vio el video. Después, Marcela, mañana podés hacernos algún comentario, o si querés hacer algún comentario ahora. Creo que no, en base a lo que vieron en el video, no es fácil. Yo no puedo fabricar el panel en casa. Pero la idea es que ustedes vean que con máquinas y producción, fabricar un panel solar es mucho más sencillo que fabricar un generador de combustión interna. Un poco la idea era esa, de poder comparar entre un generador de combustión interna que tiene pistón, biela, cilindro, lleva aceite, lleva combustible, poder compararlo con un panel solar que es solamente una placa expuesta al sol, que no genera ruido, no genera contaminación alguna y genera tensión. Tomando nuestro sistema off-grid, acá yo tengo el panel convierte, y esto lo vamos a repetir y repetir en la formación, convierte la energía del sol en energía eléctrica. Ahora bien, una vez que yo tengo esa electricidad, ¿qué hago? La utilizo. Lo vimos al principio de la formación. Yo tengo electricidad, tengo energía eléctrica por un fin, por un medio. Yo estoy persiguiendo poder realizar una acción, una tarea. En este sistema off-grid, yo estoy aislado totalmente de la instalación, entonces necesito mi fuente que reciba la energía del sol y necesito algo que la acumule a esa energía. Porque de noche no tengo sol. Si bien el sol sigue estando, pero nosotros estamos de espalda, no podemos verlo. Acá aprovecho para decir algunas cosas. Muchos me han preguntado si existen los paneles lunares, o sea, para convertir energía a la luna. Y ustedes piensen que la luna se ve blanca porque está reflejando la luz del sol. Entonces, sería muy complejo poder convertir una luz que está viniendo rebotando. ¿Poder se puede? Sí. Pero si de 1000 vatios por metro cuadrado yo estoy convirtiendo el 20, imagínense lo que viene de luz rebotando. Entonces, de noche no tengo manera de tener energía más que la que pude llegar a acumular en una batería. Ahora bien, después con Ricardo van a ver las baterías, no son para nada sencillas, pero sí,
son y no, pero sí. Pero lo más importante que yo les quiero comentar ahora es el controlador de carga. O sea, yo la batería la tengo que cargar y también tengo que protegerla de una descarga profunda. Y eso, el que la protege de una descarga profunda y lo protege de una carga excesiva, es el controlador de carga. Y acá hay que invertir unos buenos mangos a la hora de comprar un controlador de carga, porque existen controladores chinos chiquititos que valen 2 mangos, pero por ejemplo no tienen en la configuración el punto de flote de la batería y se comportan como controladores de carga sin entender el ciclo de una batería. Entonces, un controlador de carga es importante que sea bueno y tengo que leer el manual. Mañana yo les voy a llevar algunos controladores de carga. La idea en la clase práctica es ensayar paneles y ver los dispositivos para después, en la última clase, conectarlos. Vamos a llevar las 2 baterías de ciclo profundo, los inversores, todo por separado. Y vamos a ir en esto mismo que más o menos les vamos contando, pero se los vamos a ir contando en vivo, que lo puedan tocar, que puedan ver el menú. Entonces, bien, este controlador de carga, yo tengo 2 ramas muy importantes. Tengo un controlador de carga que se llama PWM y un controlador de carga que se llama por MPPT. Los dos hacen lo mismo. Los dos que hacen controlan la carga de la batería. Vamos a compararlo con un circuito hidráulico, ya que estamos. Yo tengo el tanque de agua, es el que almacena el agua de mi instalación de agua. Ahora, ¿quién es el que se encarga de que el tanque no rebalse? A ver. ¿La boya puede ser? La boya, exactamente. El flotante que tiene adentro. Cuando el tanque de agua se llenó, no, me cierra el acceso al agua. ¿Está claro? O sea, esa es mi protección para rebalse. Y después, cuando se empieza a vaciar, me habilita la carga de agua. Bueno. Eso hace el controlador de carga o regulador. Mide el voltaje de paneles, mide la corriente de paneles, mide la tensión de batería y toma decisiones sobre con cuánta corriente va a cargar el panel o no. ¿Está bien? Vamos a ver los 2 tipos. PWM y MPPT. Y la diferencia acá, de entrada, se ve en el precio. Si alguien después quiere buscar en Mercado Libre, por ejemplo, un controlador de carga PWM, van a ver que está, no sé, a ojo, 30.000 pesos. Y cuando vean un MPPT va a estar 100.000 pesos. La diferencia es porque uno es un transformador electrónico y el otro es un regulador serie. El transformador electrónico utiliza casi toda la energía disponible del panel. Por eso se llama MPPT, Multi-Point Signal Trace. Disculpen mi inglés, después se los voy a escribir bien. Y PWM es modulación de ancho de pulso. Fíjense que inclusive el PWM tiene un pequeño display con un solcito dibujado, bueno, y el MPPT que pusimos acá es más modular y no me muestra tantos datos. Acá hay muchas cosas encontradas y muchas ideas. Nosotros elegimos el modelo que instalamos según el lugar a donde va. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un sistema que está en el medio de la montaña y tengo superficie de captación disponible, a mí me conviene utilizar las cosas que menos se rompan. Lo que no está, no se rompe. Entonces, yo puedo sacrificar un poco de eficiencia a cambio de estabilidad. El PWM es mucho más estable que el MPPT ante una emergencia. ¿Qué quiero decir? Si a mí se me quema, yo puedo, o sea, por lo que vale, yo puedo tener un PWM guardado, de backup. Inclusive hasta lo puedo tener preparado con teclas para poder cambiarlo por si el cliente se queda sin energía y es muy lejos para poder ir. Entonces, para instalaciones redundantes, como por ejemplo aviones, no lo estamos instalando en aviones, pero que está todo doble, si yo quiero poner algo doble, me conviene poner un PWM en paralelo y habilitarlo en caso que se queme el otro. O es más fácil tenerlo yo en la caja de herramientas cuando voy a visitar. Primero por el costo, primero y principal. Ahora, si el sistema está en la ciudad y no tengo superficie de captación, estoy muy jugado y le tengo que sacar realmente el máximo de energía a los paneles, ahí sí opto por un MPPT y aparte si el cliente tiene la billetera para poder pagarlo.
Las maneras de conexiones son las mismas. Entra tensión de panel, salen bornes a la batería. O sea que no requiere una instalación mayor o menor. ¿Se acuerdan que yo les hice anotar unos valores? Acá esto yo se lo pasé ayer. Ustedes van a ver que el PWM lo que hace, ¿qué hace el PWM? Conecta el panel en paralelo a la batería. Y lo desconecta. Lo conecta y lo desconecta. Lo conecta y lo desconecta. ¿Por qué hace esto el PWM? Primero porque le es más fácil con un transistor. Y segundo porque los paneles, al tener una impedancia interna tan alta, que aguantan el cortocircuito, no tienen problema en bajar su 18 voltios a los 13 que tiene la batería. Esa tensión interna, esa diferencia de voltaje se cae en la impedancia interna del panel, que se ve reflejado como calor. O sea, el panel calienta un poco más trabajando de esta manera. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, el PWM conecta y desconecta en paralelo. Yo una vez fui a ver un sistema en la isla que el señor cargaba las baterías y las iba tocando a ver si estaban calientes. Me dice, no, yo cuando la batería está caliente le desconecto los paneles. Por eso me llamó, porque ya no andaba más el sistema. Había reventado las baterías y todo. Hubo que poner un controlador de carga. Para eso está el controlador de carga. Mide voltaje, mide corriente y decide cuándo conecta el panel o no. No lo hace una persona. O sea, yo en caso de emergencia, ¿puedo conectar un panel solar en paralelo a la batería? Sí, en caso de emergencia. Ultra emergencia. Lo hago, conecto, cargó la batería. Si tengo un tester voy viendo y lo hago yo manual, pero no es la idea. Para eso está el controlador de carga. Entonces el PWM conecta el panel en paralelo a la batería. Lo conecta. Entonces, ¿quién es más pesado de los dos a nivel energético? La batería. Elevar el voltaje de la batería cuesta mucho más que el del panel. Entonces, el voltaje va a pasar a estar regido por la batería. En un MPPT, al ser un transformador electrónico, lo que hace es lo siguiente. Toma el voltaje del panel, que es 18 voltios, toma la corriente máxima del panel, lo mete en una fuente conmutada, o sea que ya tenemos un montón de electrónica, y después reduce ese voltaje con una fuente step down, se llama, paso abajo, al voltaje que necesita la batería. Entonces de esa manera carga la batería con más corriente que un sistema PWM. Pero fíjense toda la electrónica que tiene en el medio. Es como una fuente de computadora o una fuente de celular mucho más cojonuda, mucho más potente. Por eso yo le digo transformador electrónico al MPPT, porque la potencia del primario va a ser igual a la del secundario. O sea, la potencia que rechupe la batería va a ser la que entregue el panel, más las pérdidas que son prácticamente nulas. ¿Cómo me doy cuenta que si un sistema pierde o no? Lo toco. Si está caliente tiene mucha pérdida, si está frío tiene menos pérdida. Acá yo tengo el gráfico, y ahora sí quiero que saquen una hoja. Yo tengo dos gráficos. Tengo, hecho en diagrama de bloque, a la izquierda tengo panel. En el medio tengo un controlador de carga MPPT y a la derecha tengo batería. Eso sería un sistema. ¿Está bien? Panel, controlador de carga, batería. El otro sistema, al lado, el PWM, tengo panel, PWM y batería. Fíjense que yo acá tengo, vamos a analizar primero el PWM, el de la derecha. Panel, salen dos cables del panel, ¿está claro? Positivo y negativo. Esos dos cables entran al controlador de carga, al PWM. Del PWM salen dos cables más que van a la batería. Si yo agarro un multímetro, un tester, y lo pongo en voltaje, y mido B1, B1 sería desde donde tengo el mouse hasta donde tengo el mouse acá abajo. O sea, sería la tensión de panel. Si yo mido B1, me voy a encontrar, por ejemplo, con que dice 13 voltios. Entonces yo quiero que ustedes anoten ahí en la hoja, B1 igual 13 voltios. Porque la batería está en carga. Por eso tengo 13 voltios. Cuando mido B2, con el voltímetro, voy a esos dos cables, mido tensión de batería, sorpresa, me encuentro lo mismo. 13 voltios, a lo mejor me encuentro un poquitito menos, 13,1, 12,9, 12,8, pero muy similar el voltaje. Supongamos que me encuentro el mismo, 13 voltios. Bien.
Entonces, me anotan B1 13 voltios, B2 13 voltios. Ahora bien, I1, que es la corriente simbolizada con una flecha, esa corriente nunca puede ser mayor a la que entrega el panel en condiciones de funcionamiento óptimo. Yo no puedo crear energía. La corriente máxima me la define el panel solar. Es el que está generando la electricidad. Entonces, ¿qué corriente me dio el panel 100 vatios ayer? A ver, ¿lo tienen ahí anotado? ¿Cuánto era la I? Tenía un nombre, I algo era. IMP 5,45 amperes. IMP. Ajá. BMP 5,45 amperes. Listo. Ahí la pongo en el chat, ¿está bien? IMP 5,45. ¿Se acuerdan la fórmula de potencia? Potencia es igual a voltaje que tiene por corriente que circula. Entonces, voy a ver la potencia que está entregando, la potencia que sale del panel. La potencia que sale del panel es el voltaje de panel por corriente de panel. Voltaje de panel es B1. Yo lo había dicho, que lo medí y era 13 voltios. Por 5,45 amperes, que sería lo máximo. ¿Cuánto me da 13 por 5,45? 70,85. ¿Cuánto? 70,85. Vatios. ¿Está bien? Entonces, si yo en la hoja de datos leo que el panel es de 30 vatios, de 100 vatios, el fabricante me lo vende como un panel de 100 vatios. ¿Por qué cuando yo hago los cálculos no tengo 100 vatios? ¿Dónde están los otros vatios? Los otros 30 vatios se están disipando en calor adentro del panel. 30 vatios en un panel de 100 es un número importante. Estamos hablando del 30%. 30% de la energía no se está utilizando, pero está. ¿Entienden hasta acá? O sea, yo para realmente calcular la potencia real, yo cuando hago un cálculo, supónganse que yo venía todo canchero calculando que, bueno, cada panel son 100 vatios hora, y hago mi cálculo con mi controlador de carga PWM y lo guardo en las baterías y después voy a consumir tantos vatios hora. Y de golpe cuando me voy a los cálculos reales, una vez que yo armo el sistema, vengo con la pinza amperométrica, mido corriente, mido tensión, lo multiplico, me encuentro con que no están los 100 vatios que yo utilicé para calcular. Y cae 70. En ese momento digo, ¿por qué no estudié teoría? Y eso es lo que están haciendo ustedes. Ustedes están estudiando teoría. Cuando el sistema de carga es un controlador serie, como es el PWM, gran parte de la energía se va a disipar en calor. Y la única manera que yo tengo para saber realmente la corriente de carga, por eso la corriente es la madre de todo, como me enseñó Ricardo. ¿Por qué? Porque yo al panel nunca le voy a sacar más de 5,45 amperes. Ahora el voltaje del panel puede caer porque tiene mucha impedancia interna. Entonces, ¿cuál es la única manera que yo tengo para exprimirle el jugo al panel? Es seguir manteniendo los 5,45 amperes, pero hacer que el voltaje del panel sea más alto. Y eso se logra con un adaptador de impedancias o un transformador electrónico, como es el MPPT. Por ejemplo, ¿qué me voy a encontrar yo si comparo mismo panel, misma batería, pero con un MPPT? Me voy a encontrar con que B1 va a ser el voltaje que les dije que anoten del panel. B1 va a ser igual, ¿cómo se llamaba ese voltaje? BMP también. ¿Y cuánto era? 18,35. 18,35. Ojo, 13 es el de la batería. 18,35 voltios. Y B2, que es el voltaje que va a la batería, va a seguir siendo 13 voltios. ¿Está bien? Esto va a pasar en un MPPT. Yo voy a tener en el panel 18,35 voltios y en la batería voy a tener 13. Y I1 va a ser igual a la corriente
¿Qué me da la hoja de datos? Que era 5,45 amperes. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál va a ser la potencia que es V por I? Potencia va a ser 18,35 voltios por 5,45 amperes. ¿Cuánto me da? ¿Por qué en el ejercicio anterior multiplicó los 5,45 amperes por 13, pero ahora en B2 lo multiplica por 5,45 a los ¿Por qué 18? lo multiplico por 18? Porque cambia el controlador de carga. El controlador de carga PWM conecta el panel en paralelo a la batería. Entonces el panel pasa a tener el voltaje de batería. Deja de tener sus 18 voltios, que es lo que me dice la hoja de datos. La hoja de datos me dice, sí, este panel entrega 100 vatios. Entrega 100 vatios con 18,35 voltios, 5,45 amperes. Ahora, si yo conecto el panel en paralelo a la batería le van a llegar los 5,45 amperes. No puedo crear más corriente, no puedo crear más amperes. Entonces yo a ese panel de 100 vatios le saco 70. Por el controlador de carga PWM. Ahora, si yo utilizo un MPPT, me encuentro con que el panel trabaja en 18 voltios con sus 5,45 amperes y ahora, como yo les dije, que la potencia de primario es igual a la potencia de secundario, en el MPPT, llamémosle, yo tengo 100 vatios de panel ingresando al MPPT, voy a tener que tener 100 vatios saliendo a la batería. Entonces, si la batería carga con 100 vatios y tiene un voltaje de 13 voltios, fíjense que de ahí yo puedo despejar corriente. Y puedo decir que la corriente de carga de la batería, es 100 vatios dividido 13 voltios. ¿Cuánto me da 100 dividido 13? 7,6 amperes. Entonces, con un controlador de carga MPPT, como es un transformador electrónico, si toma un voltaje mayor y una corriente baja, baja el voltaje y aumenta la corriente. Entonces yo estoy cargando la batería con 7 amperes, le estoy ganando 2 amperes más. Y ahí están los 100 vatios que faltan. Esto es hilar muy finito, pero yo se los quiero comentar para que sepan que existe. Y a la hora que uno tiene que hacer un cálculo, cuando uno ve el panel de 100 y ve el panel de 160 vatios, a mí realmente el valor que me importa de la hoja de datos, si voy a usar un PWM, es la corriente, muchachos y muchachas. Me importa la corriente, no me importa tanto la potencia del panel, si yo uso un PWM. Si yo sé que mi batería es de 100 amperes, y esa batería, ahora se lo va a explicar Ricardo, pero esa batería se carga un 10% de esa corriente, yo en paneles necesito llegar a esa corriente, no a la potencia. ¿Van entendiendo el cambio de mirada? Cuando uno sabe y entiende, ya no se guía más por lo que se dice. Está bien, el panel tiene esa potencia, perfecto, la tiene, pero mi sistema de carga trabaja distinto. No trabaja por potencia, trabaja por corriente. Acá estamos hablando de un sistema off-grid, no on-grid. On-grid son todos MPPT, no existe el PWM en on-grid. No existe, ¿está? No existe, olvídense. On-grid es todo MPPT, todo fuente electrónica, porque yo tengo que adaptar variaciones altas de tensión y la única manera que tengo de adaptar variaciones altas y de corriente es con fuentes electrónicas, que tienen realimentación y son sistemas de lazo cerrado. El PWM es un transistor solo con un poquitito de electrónica, eso lo hace tan estable. ¿Tiene pérdida? Sí, tiene pérdida. Pero yo, a la hora de calcular y de ver un sistema de estos, empiezo por el banco de baterías y voy para atrás en este sistema. Porque tengo que llegar al porcentaje mínimo de corriente, y eso lo llevo viendo en la hoja de datos la corriente, no el voltaje ni la potencia. Y a lo mejor me conviene trabajar con 2 paneles de 100 que con 2 paneles de 160 vatios, a la hora de ver con qué corriente cargo, a nivel área y no área.
Yo los puedo poner en paralelo. Mañana vamos a ver que vamos a poner en paralelo uno de 30, uno de 50 y uno de 100. Lo importante es el voltaje del panel. Que los voltajes tengan que los paneles tengan el voltaje similar. Porque uno va encontrando que entre paneles, por ejemplo, entre año y año, hay uno que entrega un poquitito más de tensión, un poquitito más de corriente. Si el sistema, repito, si el sistema es PWM, ¿qué es lo que me importa a mí? La corriente. Si el sistema es MPPT, ahí sí me importa más la tensión. Bueno, ¿entendieron hasta acá? ¿Cómo venimos? Esto, mañana les vamos a mostrar el PWM. El MPPT no lo tenemos. Se los podemos llegar a conseguir para que lo vean, por lo menos, y lo conectemos el próximo viernes. Pero se trabaja exactamente igual. Después hay muchas configuraciones internas en este controlador de carga, que son lo que van, digamos, haciendo útil el sistema. Bueno, vamos a hacer preguntas hasta el momento de estos cálculos que hice, porque no creo que todos hayamos entendido bien qué fueron los cálculos. O sea, fíjense que no utilicé nada más que lo que le venimos dando en esta semana. Usé la ley de potencia y medir con un multímetro. Solo que, bueno, lamentablemente al ser virtual, les tengo que decir, B1 es de acá hasta acá y B2 es de allá hasta allá. En un sistema, para repetir, en un sistema PWM, como el de la derecha, el voltaje del panel es el mismo que el de la batería. Entonces, la corriente de carga que entrega el panel es la misma que la corriente de carga. La corriente que entrega el panel va a ser la misma que la corriente de carga. Yo vengo con una pinza amperométrica, mido corriente en paneles, es lo mismo que vaya y mida la batería. Ahora, en un MPPT, yo mido corriente en paneles y no es lo mismo que si lo mido en, por ejemplo, en la batería. Me puedo encontrar que en la batería tengo más corriente. ¿Por qué? Porque tengo un adaptador de impedancia. ¿Cómo venimos hasta acá? Una pregunta, ¿puede ser? Sí. Si el PWM, o sea, se pierde tanta eficiencia, digamos, ¿por qué se sigue utilizando? Porque se rompe mucho menos y sale mucho más barato. Vos no tenés ningún transformador adentro, o sea, es un transistor nada más. El MPPT lleva más electrónica. Más electrónica lo hace que sea un poquitito más complejo y lo hace más caro. Y ahí está el tema, o sea, se pierde eficiencia y depende cómo lo veas también, porque si vos lográs, por decirlo de una manera, esto todos son radiaciones plenas, todo radiaciones plenas. Si vos lográs un sistema barato y estable, termina siendo eficiente. La eficiencia es también ver cuánto sale y cuánto sale mantenerlo. Las pérdidas se dan en calor. Todas las pérdidas se dan en calor. Va a calentar el panel y va a calentar el controlador de carga. ¿Puede repetir eso que dijo que con el PWM me interesa la corriente y con el MPPT la tensión? ¿Algo así dijo? Sí, con el PWM a mí me interesa la corriente del panel. Yo voy a ver, la corriente que sale del panel, o sea, la corriente máxima, va a ser la corriente que va a la batería. El panel entrega 5 amperes, carga con 5 amperes la batería. Voltaje de batería por corriente es potencia que absorbe la batería. A mí me interesa saber eso. A mí me interesa saber lo que estoy absorbiendo. ¿Qué estoy absorbiendo? El voltaje que hay por la corriente que entra. Entonces, en un PWM, a mí me importa la corriente del panel. Si el panel es de 100 vatios, bueno, perfecto, pero ¿qué corriente es? 5,45 amperes, listo, joya. ¿Y aquel panel de cuánto es? 6,30. Bueno, el otro panel me carga con 1 amper más. Lo veo por ese lado al cálculo. Por eso hay paneles de 12 voltios y 24. Porque el voltaje del panel de 12 voltios está cercano a 12. O sea, los paneles de 12 voltios son aproximadamente hasta los 18 o 20 voltios. Más de eso no me conviene. ¿Puedo conectar un panel que entrega 30 voltios a una batería? Sí, poder puedo, pero el PWM se va a cagar quemando. Así de bruto se los digo. Va a funcionar bien 1 mes, 2, 3 meses, pero tanto calor va a hacer que se termine quemando. Entonces el voltaje del panel en un PWM tiene que ser cercano a la batería para que las pérdidas no sean grandes.
En un PWM, los voltajes del panel tienen que ser cercanos a la batería para que no haya tantas pérdidas. Yo puedo conectar cualquier panel a una batería de 12 voltios. Así entregue 35, todo, pero le estoy mandando una, digamos, el panel de 300 vatios se termina comportando como uno de 100. Porque a mí, ¿qué es lo que me importa? Me importa la corriente, los amperes. Repito y lo repito 1000 veces. En un sistema PWM, a mí me importa la corriente. Después, si el sistema es de 12 voltios, bueno, perfecto. Si el sistema es de 24, tengo que buscar paneles cuyo voltaje sea mayor a los 27, 28 voltios. O sea, arriba de los 30 voltios el panel tiene que tener. Rondan los 25 voltios los paneles de 20 para 24 voltios. De esta manera me aseguro que me cargue las dos baterías en serie. Yo siempre necesito más voltaje en los paneles que en las baterías para que la corriente fluya. Si yo no tengo más voltaje, la corriente no fluye. Como es un circuito serie, la corriente cae. En una fuente electrónica lo que hace es adaptar las impedancias. Toma el voltaje máximo con la corriente máxima y lo adapta al voltaje menor aumentando la corriente. Es el mismo concepto que se utiliza para transportar la corriente eléctrica en un tendido eléctrico por distancia. Entonces yo ya empiezo a ver los paneles y los cables en un sistema PWM como que ese cable lleva tantos amperes. Por eso cuando les expliqué que el conector, el MC4, que me conecta de 3 paneles en adelante, yo no lo recomiendo, porque cada panel me entrega 8 amperes, y si sumo todos esos 8 amperes en un solo cable, se me termina derritiendo el conductor. En un sistema, por ejemplo, MPPT, yo puedo trabajar con tensiones altas y corrientes bajas, y el sistema va a adecuar, por ejemplo, yo puedo trabajar con paneles de 24 voltios y cargar baterías de 12. Y el sistema adapta las tensiones y las corrientes para que no haya pérdida. Y trabaja bien, funciona bien, pero les repito, es electrónica. La electrónica es sensible al ruido, es sensible a la descarga atmosférica. Entonces, hay veces que yo tengo que priorizar entre eficiencia y estabilidad, y precio. Vamos a buscar en internet después cuánto es que está un PWM y un MPPT de la misma potencia. Por ejemplo, si alguien quiere buscar, busquen un inversor, porque los inversores traen el controlador de carga incorporado. Controlador de carga de 1000 vatios, vamos a buscar uno de 1000 vatios, uno que sea PWM y otro que sea MPPT. De 1000 vatios, uno chiquitito como el que tengo acá a la izquierda de la imagen. Y después con los inversores también yo les puedo decir, fíjense, yo cuando le hablé de los grid, y acá también hay mucha diferencia. Cuando yo le hablo del sistema off-grid, fuera de red, batería, panel, controlador de carga, yo le estoy mostrando las cosas todas por módulos separados. Un controlador de carga, ahí está. Un inversor, separado. Controlador de carga, separado al inversor. Vienen los que están todos incluidos, que son como los que le voy a mostrar en la foto acá, ¿está bien? Estos están todos incluidos, tienen inversor y controlador de carga incorporado. Entonces yo tengo que ingresar con tensión de paneles, salvo con cables para batería y salvo con los cables de 220. Y también tienen la función de cargador con 220 voltios. O sea, yo puedo ingresar con un generador o con la red eléctrica para cargar las baterías en el caso que esté nublado. Entonces, en un solo dispositivo, yo estoy uniendo varios componentes. Ventajas y desventajas. La desventaja es que si se quema el controlador de carga, tengo que cambiar el equipo. Un regulador de carga PWM está a 10.000 pesos. Y un MPPT está a 55.000. De la misma corriente, 30 amperes. ¿Querés compartírmelo al WhatsApp del curso? Ahí se los voy a pasar en el grupo también. Sí, pero el de curso. Para que te mando uno. Entonces, si yo tengo uno que está todo incluido,
Si a mí se me quema la parte de control de carga, o lo arreglo o tengo que poner un aparatito afuera, ¿está bien? Y puedo seguir usando inversor de uno y inversor del otro. Entonces, según el lugar, por ejemplo, si es una combi o algo que se mueve, y a mí me gusta poner el que es todo incluido, porque es más fácil, llego con 2 cables, salgo con 2 cables. Ahora, si es una instalación fija, voy a mandar otro celular. Si es una instalación fija, me conviene muchas veces por ahí utilizar por separado el PWM y el MPPT, el regulador de carga. Cuando yo voy a comprar el inversor, este que está acá, el blanquito, está bueno porque está todo incluido, como les dije antes. Y ahí yo, entre esos, ahí yo puedo elegir uno que sea MPPT o PWM, según los fondos que uno tenga. Entonces, este que controla la energía todo junto, ahí yo les voy a compartir los precios para que se fijen y comparen. Y después tengo los equipos, como el que está acá a la derecha, que ya son equipos de potencia, son inversores de potencia, con controlador de carga MPPT de potencia. Estos son una máquina, estos son hermosos. Este, por ejemplo, el blanco que tenemos acá, el Growatt 5000ES, es el que utilizamos nosotros para hacerlo de Cantando al Sol, que trabaja inclusive hasta si no tiene baterías. Si no tiene batería, el equipo trabaja igual. Sin red, sin nada, tiene que tener tensión de paneles. Entonces, esto es un inversor que tiene un MPPT que es estable, que está protegido, pero así vale también. O sea, en el precio, uno va viendo también la calidad. Y después, ¿qué se imaginan que los voy a mandar a leer? La hoja de datos. Yo siempre tengo que leer la hoja de datos para poder saber de qué estamos hablando, qué corriente maneja, qué tensiones. Pasa que leer una hoja de datos de un inversor ya no es tanto para el auxiliar, sino que es para el técnico que se está dedicando ya a instalarlo de manera continua. Ahí les voy a compartir en el grupo los precios, como comparación. Fíjense, para la misma corriente tengo un controlador de carga de 12 voltios o 24, que se setea solo, pero de 30 amperes. Y vale 10.400 pesos. Esto es precio de Mercado Libre. Y abajo tengo el regulador solar MPPT 30 amperes, vale 55.815. Los dos tienen la misma bornera, a los dos les llega tensión de batería, a los dos les llega tensión de panel. Yo les quiero mostrar, por ejemplo, a ver si lo tengo acá. Les quiero mostrar un video del inversor. Para poder comparar. Y después que Ricardo les muestre. A ver. Ya estoy con ustedes. Bueno, no lo tengo a mano, como para mostrárselos rápido, pero se los muestro después la próxima. Bueno, preguntas hasta acá, como para ir viendo cómo venimos con el módulo de los controladores de carga. A ver. Vamos a ver, quiero que me digan de un panel de 30 vatios, la corriente. ¿Se acuerdan que en la hoja de datos estaba? Vamos a abrir las hojas de datos que yo les había compartido antes. A ver. Tenemos el de 100. Yo les pido a ustedes, a ver, que busquen la hoja de datos de un panel de 160 vatios. Vamos a hacerlo juntos. Para ver cuál es la diferencia en corriente.
con un panel de 160 vatios y uno de 100. Acá me están compartiendo, bien. Tenemos la imagen, dice... Ese de 100, sí. Vamos a ver el de 160 vatios. Entonces, agarro acá internet y pongo panel solar, 160 vatios, data sheet. Data sheet significa hoja de datos. Ahí se los comparto en el grupo también, para que sepan cómo lo busqué. Y vamos a buscar el primero que aparece. 36 celdas, 160 vatios. Perfecto. Supongamos que este es mi panel. Empiezo a revisar la hoja de datos y acá me encuentro. IMP, Optimum Operation Current, me dice que es 8,79 amperes. ¿Está bien? Entonces, si mi panel de 160 vatios está conectado con el PWM, yo puedo tomar los cálculos que hice antes, suponiendo que el voltaje de batería es 13 voltios y la corriente de este panel es 8,79 amperes, ¿qué potencia le saco realmente a este panel? 13 voltios por 8,79. ¿Cuánto me da? ¿Tiene la calculadora a mano? 114,27 vatios. ¿Está bien? Fíjense, no tengo 160. No es lo que me dice. ¿Cuál es la única manera que yo tenga esa potencia? Trabajar con los 18,21 voltios que entrega el panel. ¿Y eso cómo lo logro? Con un MPPT. A ver, de este panel, ya que tenemos la hoja de datos acá, quiero que me digan las medidas que tiene, a ver si las ven en la hoja de datos. Ahí yo la estoy proyectando. Vamos a ver lo que es medida. 1,40 m por 600, medio metro. Un poco más. Bueno, 1,40 m en metros vamos a hacerlo. Por, sería 68 centímetros. O sea, 0,68 metros. Claro. ¿Qué área me da? 1,40 por 0,68. A ver. 1,40 por 0,68. 0,95 metros cuadrados. O sea que me da casi un metro cuadrado. Casi un metro cuadrado. Entonces yo le pregunto a ustedes, si con este panel que tiene un metro cuadrado, yo estoy sacando un metro cuadrado, estoy sacando 100 vatios, porque yo estoy cargando con 100 vatios la batería. ¿Qué porcentaje realmente estoy convirtiendo de los 1000 vatios que llegan a la Tierra sobre el metro cuadrado? El A la 10. Tierra llegan acá en esta zona más o menos 1000 vatios por metro cuadrado. Ayer dijimos que el 20%. Ayer dijimos que el 20, pero acá los números no mienten. Acá el número me está diciendo que con un metro cuadrado de panel yo cargo la batería con 100 vatios. Entonces, en realidad, ¿cuál es mi rendimiento? 10%. Fíjense, los números no mienten. Entonces, cuando hablamos de energías renovables, según el sistema que nosotros optemos, tenemos el rendimiento que queremos. Entonces, cuando yo leo los fabricantes que me hablan de un 24%, un 20%, muchas veces me río, porque cuando ese panel va a parar a un sistema PWM o los sistemas convencionales que estamos utilizando, no le saco ese rendimiento. Por eso es muy importante saber electricidad básica y electrónica básica. Yo he tenido muchas discusiones con gente que vende paneles en el que le explico, no, mira, el panel no es de 160 vatios. No, sí, acá dice, sí, dice 160 vatios, pero el sistema de control de carga que utilizo no lo va a sacar el provecho.
No lo va a sacar el provecho. Entonces no hay que hacer cálculos en el aire. Hay que valerse de la teoría. Fíjense acá, los números no mienten. Le saqué solo un 10% al panel, cuando en realidad acá la hoja de datos tiene porcentaje. A ver, vamos a ver la hoja de datos. Vamos a ver qué nos dice el fabricante. El fabricante de este panel, a ver si este se anima a poner porcentaje. Solar Module Efficiency. Este panel me dice que tiene un 16%. Total, 16% total. Bueno, me están mintiendo en un 6. No me están mintiendo, es mi sistema, mi sistema. Si usara un MPPT, ahí sí sacaría el máximo rendimiento. Bueno, ¿quedó claro hasta acá? Capaz que la hoja de datos está Clarísimo. hecha con un MPPT. Y la hoja de datos está hecha con un MPPT, por supuesto. Además, está hecha en vacío. Agarran el panel, lo miden en vacío, lo miden en corto, lo hacen con la impedancia, con la resistencia óptima, lo hacen, para ver el rendimiento máximo. Pero después yo tengo que ir a la realidad de mi sistema. Si mi sistema es un PWM, tengo que ir a los números, tengo que ir a las cosas concretas, a lo que realmente me importa, y no quedarme con el valor redondito. Bueno, ahora una vez explicado esto, vamos a aprovechar, antes de cambiar de tema e irnos a batería, vamos a hacer el cortecito de 10 minutos para asimilar contenidos ahora, que son las -10 en punto, y vamos a arrancar a las 6 en punto. Ya van a arrancar con Ricardo, con todo lo que es baterías, que también van a tener y cargadores, o sea, vamos a seguir charlando de lo mismo. Y van a tener un lindo salpicado. Les pido eso, que vayan tomando nota de las cosas que les voy diciendo, porque estas son cosas que cuestan ponerlas en una presentación, porque uno pone las fórmulas, pero se entienden cuando se las cuento verbalmente y cuando las vean con los instrumentos de medición. Así que bueno, nos vemos a las 18 horas, hacemos un cortecito de 10 minutos para recargar el agua, tomar mate y asimilar contenido.